Hola, capitanes y tripulantes, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy me encuentro aquí con la maestra Lidia. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muy bien, maestra, ya contenta porque nos podemos conectar y porque ya cada vez faltan menos días para esas tan esperadas vacaciones. Pero mientras sean peras o manzanas, hay que seguirle estudiando. Ya casi, ¿verdad? Ya todos andamos anhelando esos días para poder descansar, para estar en casita, para reunirnos con familiares, pero pues bueno, hay que aprovechar estos días para seguir aprendiendo. Y hoy les traemos un nuevo tema, es un tema continuando con los fascículos. Decidimos retomar desde el uno, que es precisamente el tema del día de hoy, para seguir aprendiendo junto con ustedes. Muy bien, aquí ya les compartí mi pantalla, maestra Daira. Ya tenemos aquí en pantalla el fascículo 1 que habla sobre el reconocimiento de nuestro contexto. Que cuánto hemos insistido en que la nueva escuela mexicana se centra en la comunidad, en el contexto, en lo que nos rodea. Y como maestros, pues sí, la verdad lo hemos dejado poquito de ladito, pero por eso somos bien insistentes aquí en la nave, porque mientras más nos fijemos en el contexto, pues más aplicado a la necesidad del grupo será el aprendizaje. Así es, por eso les traemos este tema, porque este fascículo profundiza un poquito más en esa lectura de la realidad y consideramos que puede ser útil para seguir construyendo ese programa analítico, ese programa de mejora continua, que sabemos de entrada que es un documento ambos de construcción. Así que qué mejor que lo vayamos enriqueciendo no solamente de nuestras ideas, sino contrastando con esta información que nos ofrece Mejorel. Este fascículo tiene elementos para contribuir al análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Recordemos que este análisis lo hacen los colectivos docentes y este vendría siendo nuestro punto de partida para la construcción tanto del programa analítico como el programa de mejora continua. Y sabemos que es el plan de estudios el que nos va marcando cuáles son las aspiraciones, esas metas, esas finalidades, hacia dónde queremos llegar, sobre lo que se espera avanzar a favor de la información, la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Por eso es muy importante que como maestros conozcamos el plan de estudios. No lo tenemos que aprender de memoria, simplemente lo necesario que va a ser para ir adecuando el aprendizaje en nuestro contexto. Y ahorita que menciona de que no debemos aprenderlo de memoria, por lo menos tener una vista rápida, sobre todo siendo ATP me ha pasado de que maestra, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces, mentiría si dijera que me sé el plan y los programas sintéticos de memoria, pero por lo menos una leída ya conscientemente sí he realizado y eso me permite ya tener identificado para justificar ciertas situaciones o por si tienen alguna pregunta, saber de dónde surge, de por qué se nos está solicitando dicha información o para consulta. Y bueno, aquí tenemos un diagrama que es el proceso de concreción curricular y a un lado nos marca los participantes. Primero partimos del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, que por ahí nos decían, es 2024. Sí, se está aplicando en el 2024, pero recuerden que este salió en el 2022, por eso tiene ese año y los programas sintéticos de la fase 2 a la fase 6. ¿Quién es el encargado de la elaboración y de estos dos documentos? La Autoridad Educativa Federal. Una vez que ya tenemos estos dos documentos y que ya los analizamos, vamos a pasar a los programas analíticos, que esto lo realizamos los colectivos docentes, y terminaremos en la planeación didáctica, que esto lo realizan los docentes de grupo. Muy bien. Y una vez que tengamos elaborados los programas analíticos y la planeación didáctica, que es el recurso que el maestro debe tener, de ahí vamos a partir hacia una lectura de la realidad, con la que vamos a saber cuál
es el contexto, de acuerdo a esa necesidad del contexto, pues adecuar o reorganizar ese programa analítico para que cumpla con la finalidad del acomodo que va a ir sirviendo para que usted como maestro dé clase a sus niños, de acuerdo a lo que la comunidad o el contexto o sus mismos niños le van pidiendo. Tenemos aquí algunas características de esa lectura de la realidad. Nos menciona que su construcción se realiza de acuerdo a las decisiones, tiempos y condiciones de cada escuela. Por eso es que no todos tenemos un documento igual, ni todos tenemos en el mismo avance. Conforme vayan pasando ciertas situaciones, vayamos recopilando esa información, es como se va a ir dando esa construcción del programa analítico. Claro que con esto no quiero decir que sea julio y que yo apenas ande iniciando una primera versión, sino es importante que aunque no lo tenga completo, vaya iniciando esa versión que se va a ir enriqueciendo conforme vaya pasando el tiempo. Este se trabaja en colectividad a partir del diálogo continuo. Para eso tenemos los espacios de consejo técnico. Si vemos en cada una de las orientaciones de cada mes, nos brindan un espacio para revisar todos estos documentos que tenemos, que es el programa analítico y el programa de mejora continua. Su construcción implica un proceso de trabajo continuo. No se elabora en un solo momento ni de principio a fin. Se enriquece en forma constante. Por ejemplo, el programa de mejora continua nos lo fueron desmenuzando en los primeros meses y nos decían, bueno, céntrate en la lectura de la realidad. Ya tienes tu lectura de la realidad. En las siguientes sesiones hicimos los objetivos, hicimos las metas. Entonces, si bien a lo mejor es un documento que no se va a hacer de la noche a la mañana, no se va a hacer en un solo día o quizás en un solo mes, pero sí hay que empezar esa primera versión y va a ser ese trabajo continuo mes a mes. Y otra característica es que no existe un formato o un procedimiento único para elaborarlo. Tanto en nuestras zonas como aquí en la nave magisterial le proporcionamos por ahí un formato. Sabemos que ese formato no es único, pero sí contiene todos los elementos que deben de tener tanto el programa analítico como el programa de mejora continua. Esto se lo proporcionamos ¿por qué? Para que tenga una base, pero también siempre compartimos de dónde sale esta información, por qué esos elementos están presentes. Entonces, es importante que usted siempre vaya a verificar que esos formatos, tanto el que encontró aquí en nuestra página como el que encontró en algunas otras páginas, pues sea un formato, uno, que sea de utilidad y otro que cumpla con esos elementos que deben de estar presentes sí o sí. Y acuérdense que lo que les dejamos aquí en la nave es aparte de que para que lo lleven a su grupo, para que lo aprendan, que aprendamos juntos y poder nosotros dar esa información necesaria que el maestro debe saber en caso de que quiera presentar algún examen, ya sea promoción vertical o horizontal, de que tenga el conocimiento el maestro. Si nosotros estamos mejor informados, mejor va a ser nuestro trabajo. El programa analítico consta de estos elementos. El primero de ellos es el análisis del contexto socioeducativo de cada escuela. Esto nos lleva a la lectura de la realidad, es decir, a ver las condiciones en las que se encuentra nuestro grupo y nuestra escuela que nos van a permitir dar un punto de partida, un referente para iniciar nuestro trabajo. Consiste en reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela con el objeto de identificar situaciones o problemas que sirvan como punto de partida para contextualizar y codiseñar contenidos. Luego viene la contextualización. Es el trabajo con los contenidos y procesos de aprendizaje de los programas sintéticos en sus distintas fases, a partir de situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Hemos hablado sobre esto, maestra Daira, de que los maestros tienen que recurrir al programa sintético para ver los contenidos, pero es decisión suya a lo que llamamos la autonomía profesional y curricular de adecuar o ordenar estos contenidos a favor de esta contextualización que el maestro ya realizó.
El codiseño de contenidos incorpora contenidos locales que no se encuentran en los programas sintéticos y se consideran necesarios para responder a las situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Por esa razón, si usted agarra su libro de texto y agarra el programa sintético y va relacionando los proyectos con los contenidos, va a notar usted que no hay proyecto para ciertos contenidos. Y aquí entra el codiseño de esos contenidos. Es decir, temas muy importantes que se tienen que tratar, pero que le dan todavía mayor libertad al maestro para que pueda él plantear y formular diferentes estrategias para llevar a cabo y ver con sus niños estos contenidos. Ahora también vemos aquí que este último cambia de nombre a formulación del programa analítico. Si podemos observar el diagrama desde la primera parte, habla del codiseño. Entonces cambian el nombre precisamente por eso, porque en sí, desde el primer plano hasta el tercer plano, ya se está realizando este codiseño. Este diagrama no está actualizado. Estos fascículos de Mejoredu se hicieron con los avances del plan de estudios y de los programas sintéticos. Entonces, en un primer momento se le dio ese nombre, pero los formatos que ya le hemos compartido en este ciclo escolar ya viene por ahí formulación del programa analítico. Muy bien. En el ejercicio de la lectura de la realidad, solemos dar por hecho lo que conocemos de la realidad. Sin embargo, a veces nuestras creencias y certezas condicionan la manera en la cual comprendemos y actuamos ante ella. A veces nosotros decimos, sí, es que los niños no aprenden porque no ponen atención, pero hay un trasfondo, por ejemplo, que el niño en su casa tuvo problemas familiares y no comió porque ni la mamá le dio, ni el papá le dio y no comió y está, o no durmió y está en el salón totalmente desconcentrado, ido, dormido y nosotros solemos juzgar, solemos poner una etiqueta a ese tipo de niños. Así como ese, hay muchos temas que no solamente de los alumnos, sino de la escuela en general que desconocemos y que damos por hecho. Sí, es que cómo no voy a saber la realidad si yo aquí trabajo, si yo aquí vengo todos los días, si yo observo lo que pasa a mi alrededor, pero muchas veces desconocemos esas situaciones a fondo que suceden alrededor de nosotros. Y eso nos lleva a ver las cosas con una perspectiva muy diferente a como si vemos por encimita. Para la lectura de la realidad es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, que es un ejercicio participativo, en donde se toma en cuenta todas las voces de las personas que integran la comunidad escolar. Y aquí es donde debemos de analizar, ¿realmente escuchamos a los alumnos? ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos para recuperar información de los alumnos? He observado en algunas escuelas que les hacen entrevistas a los padres de familia al inicio del ciclo escolar. Esta es una manera de recuperar esa información. Pero sobre todo ahorita que tenemos el curso de comunidades de aprendizaje, creo que la gran mayoría no nos tomamos el tiempo de recuperar esa información de parte de los alumnos de qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría lograr, cuáles son algunas situaciones que identificamos. Es por eso que menciona aquí desde la mirada de cada uno de los integrantes, así que sería bueno tomar en cuenta todas estas opiniones para que sea una lectura de la realidad más enriquecedora. Esta lectura de la realidad también permite reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, del contexto y de quien integramos la comunidad escolar. Se alimenta de diversas fuentes, puede ser de resultados de los diagnósticos, por ahí aplicación de entrevistas, por situaciones que hemos observado, por información que nos ha llegado a la escuela a través de alguna situación que pasó. Entonces, la manera en la que tenemos esa información, pues es muy diversa. Tiene como principal insumo ser significativo. No solamente voy a realizar el programa analítico y el programa de mejora continua porque me lo están pidiendo, para que me pongan ahí la palomita, la estrellita, para que vean que soy un maestro cumplido. La realidad es que no.
Tiene que tener un significado este documento y para ello debe tener la información suficiente. El colectivo decide su estructura, contenido y extensión. Si bien hay algunos elementos que debe sí o sí contener, por ahí como maestro a veces identificamos otras situaciones en esta investigación, entonces como colectivo lo podemos dialogar y ver si es pertinente agregar más apartados. Es por eso que menciona que el colectivo es quien decide esa estructura. Se construye, revisa y dialoga en el colectivo para definir qué situaciones son relevantes y significativas. Puede llegar mucha información, pero no toda la información que llega va a ser relevante y va a tener ese significado, así que hay que ponerle por ahí un filtro a través de, pues al momento de irlo construyendo, de revisarlo y dialogar en colectivo y se actúa cada vez que lo requiera y que llegue nueva información para tomar decisiones. Esto sucede a lo largo del ciclo escolar. Este fascículo nos da algunas sugerencias enfocadas hacia estos 5 elementos, hacia los estudiantes, hacia sus familias, hacia el equipo docente, hacia la comunidad y hacia los espacios y materiales educativos. Cada uno de estos elementos cuenta con preguntas, que son las que nos tenemos que plantear como docentes, como actores dentro del ámbito escolar, para poder saber si nosotros estamos involucrados o conociendo la realidad que parte de cada uno de estos 5 elementos. Por ejemplo, en el de las y los estudiantes es que saben y qué desean aprender, cómo es el entorno donde viven, qué hacen antes y después de acudir a la escuela, cuáles son sus intereses y preocupaciones, qué tipo de actividades, estrategias o proyectos de interés les han generado mayor interés, cuáles son las relaciones entre ellos y ellas, o sea, cómo se llevan, cómo nos relacionamos con los estudiantes. En el caso de las familias, sabemos nosotros cómo están conformadas las familias, qué vínculos hemos establecido con ellas, cuál es el lugar de origen, qué lenguas hablan, cómo se involucran en la formación escolar de sus hijos. En el caso del equipo docente, es cómo nos conformamos, cuáles son nuestras mayores fortalezas, qué dificultades enfrentamos. En el caso de la comunidad, cuáles son las principales problemáticas que se viven en la comunidad. ¿Qué conocimientos y saberes de la comunidad pueden aprovechar? ¿Qué lenguas se hablan? ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad? ¿Qué vínculos hemos establecido con las personas y grupos de la comunidad? Y en el caso de los espacios y materiales educativos, ¿qué espacios necesitamos modificar para que cualquier persona pueda desplazarse en la escuela de forma segura? ¿Qué materiales educativos tenemos y requerimos de acuerdo con las características de nuestro alumnado? Y si se dan cuenta, en cada uno de estos elementos, en cada uno de estos actores, vienen 3 puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque no son las únicas preguntas que nos podemos plantear. Cada quien, de acuerdo al contexto, pues va a ir generando y agregando y agregando y agregando estas preguntas que nos permitan dar una lectura de la realidad lo más a conciencia posible. Y conforme se vayan generando algunas de estas preguntas que ya nos comentaba la maestra Lidia o cualquier otra que ustedes como colectivo deseen agregar para obtener más información, pues va a surgir la necesidad de recurrir a distintas fuentes. Vamos a revisar las producciones de los grupos escolares, vamos a tener un espacio para conversar con los estudiantes, quizás durante las clases o el recreo escolar. Yo, por ejemplo, cuando estaba en grupo siempre me gustaba mucho comer con mis alumnos, todos nos sentábamos en una banquita. Eso me solucionaba muchas cosas. Lo primero es que en clase no me estuvieran interrumpiendo, porque siempre me querían contar algo, entonces yo les decía, bueno, lo que no tenga que ver con la clase se cuenta en el descanso. Entonces yo los escuchaba. No andaban corriendo por ahí, todos ya se habían acostumbrado, aquí íbamos y comíamos en las banquitas, entonces, pues aparte de que va a ser una manera de recuperar más información, nos ayuda en otros aspectos. Conversaciones con familias de estudiantes y otras personas de la comunidad o participantes en las actividades escolares. La observación, ya sea dentro o fuera del aula durante los distintos momentos de la jornada escolar,
pues también nos va a traer más información para hacer esta lectura de la realidad. Recorridos por la escuela, conversar con los integrantes de la comunidad, análisis de los aprendizajes de los estudiantes y los resultados de evaluaciones diagnósticas. Y estos solamente son algunos ejemplos. Sabemos que Mejor Edu es un programa a nivel nacional que no todas las escuelas lo llevan a cabo, pero sí nos arroja una información que no nos sobra. Si nos ponemos a estudiar, va a ser necesaria y la podemos también manejar en nuestras escuelas, aunque no estemos dentro de este programa. El fascículo 1, que es este que analizamos el día de hoy, habla sobre el reconocimiento a nuestro contexto. El fascículo 2 habla sobre la integración curricular, es decir, los procesos de contextualización y codiseño de contenidos. El número 3 se enfoca en los campos formativos para comprender y transformar nuestra realidad. El número 4 habla sobre los ejes articuladores, pensar desde nuestra diversidad. Y ese está remarcado en negritas porque aquí en la nave magisterial ya tenemos un análisis a profundidad de este fascículo 4. Lo hicimos en la última reunión de consejo técnico que hablamos sobre los ejes articuladores y este material de Mejor Edu fue muy útil para el desarrollo de esta reunión. El fascículo 5 es el trabajo con, desde y para la comunidad. Fascículo 6 habla sobre la integración del programa analítico como un puente hacia la planeación del aula. El fascículo 7 nos enfocamos en los proyectos integradores de secundaria, mientras que en el 8 y el 9 de preescolar y primaria respectivamente. En el último, los proyectos integradores de educación inicial. Entonces, esa es información todavía más a detalle, más a profundidad, que usted, de acuerdo al nivel en el que esté, puede consultar. Y que nunca está de más, porque de repente andamos buscando, sobre todo para estas sesiones que se nos vienen de tema libre, que nos lo dejan elegir en colectivo, bueno, pues esta información puede llegar a complementar todo esto que vamos a presentar. En este código QR los va a enviar directamente a la página de Mejor Edu y ahí van a estar los 10 fascículos. Los invitamos a que analicen esta información. Decía la maestra Lidia, nunca está de más aprender. Así que bueno, decidimos dejarlo aquí de manera más sencilla para que nada más escanee ese código QR y los mande directamente a la página. Pues bueno, los invitamos a seguirnos a través también de estos códigos QR en todas nuestras redes sociales donde estamos subiendo información. Y vamos a estar ¿cuáles vacaciones, la maestra Era? Vamos a estar trabajando para reunir esa información que usted va a necesitar en su junta del mes de enero, porque ya bien lo decía la maestra Daira, es solamente un tema opcional a elegir, cualquiera de los 10 temas, incluso alguno más que su colectivo requiera, lo puede elegir, pero en la nave magisterial pues queremos brindarles esa información. Entonces vamos a estar subiendo por ahí algunas cápsulas, algunos videitos que sabemos que van a ser de utilidad para todos los docentes que quieran ir ya revisando información previamente. Y si usted es de los que un día antes, pues para que sepa, aquí en la nave también un día antes, pues ya va a estar todo completo, ¿verdad? Así es, tratamos de compartirles lo más que se pueda de información. Saben que este es un espacio de aprendizaje mutuo. También aprendemos mucho acerca de los comentarios que en ocasiones nos dejan por aquí o los mensajitos privados, así que los invitamos a seguir dejando esos comentarios porque es enriquecer tanto ustedes como nosotros. Y pues llegó el momento de despedirnos, capitanes y tripulantes. No olviden subirse a la nave en un viaje al conocimiento. Hasta la próxima.